Pertenecemos al postdoctorado de Políticas Públicas y Educación. Nuestro grupo está integrado por Cecilia Peña, Eleonora Nieves Croes, Marta de Sousa y mi persona, Irania Menti. Vamos a trabajar con Nicolás Maquiavelo. Los puntos a desarrollar son la biografía, su posición teórica y la vigencia de su pensamiento en la actualidad. Como primer punto, desarrollamos la biografía. Nicolás Maquiavelo nace en Florencia, Italia, en el año 1469. Se dice que fue diplomático, filósofo, político, historiador y escritor. Desempeñó cargos públicos, como el de secretario de la República de Florencia, donde adquirió una profunda comprensión de la política y el poder. Y por eso fue considerado uno de los fundadores de la ciencia política moderna. Tras la caída de la República y con la llegada de los Médici al poder en 1512, Maquiavelo fue destituido, fue encarcelado y exiliado del país. En ese tiempo de su retiro no voluntario, escribió El Príncipe en el año 1513, una de sus obras más famosas, donde él analiza la adquisición y el mantenimiento del poder político desde una perspectiva realista. También escribió el discurso sobre la primera década de Tito Livio y el arte de la guerra. Maquiavelo muere en 1527. Continúa Marta de Sousa con la posición teórica de Maquiavelo. Bien, es importante resaltar que en esta posición teórica de Maquiavelo se basa en la autonomía de la política con respecto a la moral, considerando la política como un arte pragmático para mantener el poder y, por supuesto, la estabilidad del Estado. Su pensamiento se sustenta en una visión pesimista de la naturaleza humana porque percibe como inherente, egoísta, instintiva e interesada. Para él, el gobernante debe emplear tanto la virtud, esa habilidad, esa astucia, como es necesario también el miedo y la crueldad para lograr sus fines. Él tiene unos ejes teóricos importantes a resaltar, entre ellos la autonomía política, vista que no debe someterse a principios éticos o religiosos, porque su objetivo es el poder y la conservación del Estado. Y a los medios para lograrlo son distintos a la moral convencional. Por supuesto, él habla de un realismo político y que en este realismo político analiza la política basada en hechos y en la naturaleza humana como tal, no como debería ser. Se enfoca en cómo funciona realmente el poder, utilizando la historia como fuente de estudio a través de lecciones prácticas. Esa visión pesimista que tiene Maquiavelo del ser humano lo considera como aquella persona egoísta y que actúa con interés propio, por lo que el gobernante para él debe ser consciente de su realidad para poder controlarla. El otro elemento importante en esta posición teórica es la virtud y la fortuna, vista desde la política como la lucha constante entre la virtud del gobernante de acuerdo a su capacidad de acción, habilidad y astucia, y la fortuna como el azar o las circunstancias impredecibles. De hecho, en su obra El Príncipe señala que debe ser capaz de moldear la fortuna con su virtud. Y es aquí donde el uso del miedo para Maquiavelo es mejor que un gobernante sea temido que amado. Y no puede ser ambas cosas. Sin embargo, para él es crucial que el gobernante no sea odiado y que esto podría llevarlo a la rebelión. Entonces, él procura que exista una estabilidad y un orden y finalmente para él un valor político fundamental es esa estabilidad del Estado donde el gobernante pueda ser implacable con las amenazas y estar dispuesto a usar la violencia de manera efectiva y controlada para evitar un desorden mayor.
Seguimos con Eleonora, quien nos habla de la segunda parte de la posición teórica. Acá, en la segunda, digamos que en esta segunda parte que estamos exponiendo hoy, vemos lo que es la separación entre la moral y la política. El gobernante, lo más importante para un gobernante es mantener el poder, es mantener el orden, es la estabilidad de su, digamos, de su desempeño y de allí que no pueda estar influido por la moral. El gobernante debe estar dispuesto a dejar de un lado sus principios morales solo enfocarse en conseguir lo que es el objetivo que se ha propuesto. Es la supervivencia del Estado lo más importante y el éxito de un gobernante se mide no porque sea querido, no porque sea bueno, sino que se mide por esa estabilidad que ha logrado y ese orden que ha logrado dentro de su gobierno. Tenemos de allí que la máxima de Maquiavelo, que la escuchamos mucho, la utilizamos mucho, el fin justifica los medios. O sea, lo más importante es lograr ese objetivo, es lograr los objetivos que se hayan propuesto y no importa a qué costo, ni haciendo qué acciones tomando la crueldad, la mentira, el engaño, porque lo importante es alcanzar el objetivo que se ha propuesto el gobernante. Sí, la religión está allí, se tiene la religión, pero la religión es como un objeto que está allí y que lo que proporciona es ese control social, es el medio para poder controlar a esa sociedad. En ningún momento la religión puede o debe controlar la acción política del líder. Y de allí que esa moral no esté, porque digamos que estaría también influenciada, la religión influenciaría esa moralidad del jefe, del líder, que no va a llevar a lograr los objetivos propuestos. De allí que es preferible tener un jefe temido, que el jefe debe ser temido, más el jefe que no sea amado. Continuamos con Cecilia, que nos va a hablar sobre la vigencia del pensamiento de Maquiavelo. A lo largo de la disertación de mis compañeras hemos visto que muchas de las palabras o pensamientos que ellas han ido enunciando siguen vigentes a pesar de que han pasado 500 años de esto de Maquiavelo. Es importante señalar la relevancia de su pensamiento en la actualidad en el realismo político. Podemos ver que Maquiavelo señala que para gobernar se necesitan más que buenas intenciones. Se requiere entender la naturaleza humana y las fuerzas reales del poder. ¿Cómo lo vemos en la actualidad de su pensamiento? Pues que esto se refleja en el análisis estratégico de la gobernabilidad, la diplomacia internacional y la toma de decisiones pragmáticas en crisis. Ahora, cuando hablamos de estrategia y pragmatismo, podemos ver que Maquiavelo resalta que el verdadero líder es aquel que combina visión, oportunidad y acción eficaz. También podemos ver que el líder, ¿ok? En el siglo XXI se ve a través de la gestión pública, la planeación política y el liderazgo estratégico. Ahora, cuando hacemos ese análisis del poder con el pensamiento en la actualidad de Maquiavelo, podemos decir que el poder no se hereda, se conquista y se defiende con habilidad. Maquiavelo lo decía, que había que comprender el poder desde reconocer que ese líder debe tener firmeza, estrategia y responsabilidad. En la actualidad, su análisis explica a través de la política global, las relaciones de poderes institucionales y los debates sobre ética y gobernanza. Finalmente, podemos decir que este pensamiento de Maquiavelo está vigente a través de revelar la verdad de la política, que para construir bienestar colectivo se necesitan tres elementos fundamentales, como son la estrategia, el realismo y el compromiso con la estabilidad del Estado.
Y para culminar, le dejamos este pensamiento de Maquiavelo. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. Muchísimas gracias por su atención.